Diferentes anuncios fueron dados en el Antiguo Testamento acerca de Jesús, su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección. Sin embargo, a pesar del amplio conocimiento de los escritos que tenían los religiosos de la época de Jesús, no lo reconocieron y lo rechazaron. ¿Por qué ese conocimiento no les sirvió? ¿Qué era lo que necesitaban llegar a conocer y aceptar para aceptar a Cristo Jesús? ¿Qué necesitamos nosotros hoy para aceptar al Señor en nuestras vidas? Estas son algunas preguntas que hoy buscaremos responder, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Margarita. Hola Pedro. ¿Todo listo para hoy? Sí. Qué bueno, qué bueno. Hola Heriberto. Hola Pedro. Hola Margarita. Hola. Bueno. ¿Y también listos? Estamos listos. Ok, llegamos a la lección número 8. Estamos avanzando bastante rápido, así que creo que esto ha sido o está siendo muy positivo también porque los temas están siendo muy interesantes y muy importantes también para nuestra experiencia religiosa. Por lo menos creo que para nosotros lo está haciendo. Pero ¿qué tal si comenzamos con una oración? ¿Quieres orar, Margarita? Bueno, oramos. Querido Padre Celestial, gracias por amarnos tanto. Dios, hoy al abrir tu palabra, ayúdanos a percibir y entender lo que tú quieres y que eso podamos compartir a los demás. Que este estudio sea así tan apasionante que a nosotros nos gusta estudiar, que también las personas que nos estén escuchando sientan ese amor por aprender más de ti. Gracias Dios por la oportunidad de poder compartirte de esta manera. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Y el título de la lección es El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y quiero leer del libro de Deuteronomio, el capítulo 18, los versículos 13 al 15. Y leo de la versión Nueva Biblia Viva. Dice: deberás comportarte de manera irreprensible delante del Señor tu Dios. Las naciones de cuyo territorio tú te adueñarás practican todas estas maldades, pero el Señor tu Dios no permitirá que tú las practiques también. El Señor tu Dios hará surgir de en medio de todo el pueblo a un profeta como yo, a un hombre a quien deberán oír y obedecer. Es interesante esto y traje a colación esta parte porque justamente cuando los religiosos de la época de Jesús llegaron a interrogar a Juan el Bautista, le preguntaron, ¿no? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? O sea, y me quedé un poco con la duda justamente de esta parte, de esta pregunta, ¿no? Que le hicieron. ¿Eres tú el profeta? O sea, ¿a quién se estaban refiriendo con esta figura del profeta, ¿no? Y era justamente es tomada de esta parte que aparece en el libro de Deuteronomio. Y en realidad el profeta, obviamente, así como el Mesías, el Cristo, reflejan al mismo personaje, pero manifestado con un nombre distinto. Ahora, en el caso del profeta, Moisés mismo hace digamos, él dice la aparición de este personaje, que el Señor obviamente se lo revela, pero él dice que se va a levantar un profeta, así como yo, dice, ¿no? Y en esencia, o sea, creo que es interesante poder notar de que Jesús envolvía digamos, los tres nombres de autoridad que se usaba en el Antiguo Testamento para enunciar a un sacerdote, profeta y rey. O sea, Jesús tenía esas tres características. Él era tanto sacerdote como profeta y como rey también. Y en este caso, Moisés hace justamente la manifestación, la presentación de Jesús como tal, o sea, como un profeta, el profeta que tenía que aparecer.
Ahora, Juan, en el capítulo 10, los versículos 24 al 26, empieza también a decir otras cosas que son muy importantes. Quiero leer justamente de Juan, capítulo 10, versículos 24 al 26. Y leo de la versión La Biblia. Dice: entonces los judíos le rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Y es patético esto, ¿no? Porque a pesar de las diferentes manifestaciones del poder de Dios a través de Jesús, de las diferentes señales, como lo menciona Juan, incluso de las afirmaciones, no solamente de Jesús, sino de otras personas, como por ejemplo Juan el Bautista, esta gente no creía, ¿no? Esta gente no, digamos, rechazaba totalmente a Jesús, ¿no? Ahora, tomando como base lo que se menciona aquí, ¿no? En Juan capítulo 10, versículos 24 al 26, ¿qué puedo aprender de lo que se menciona allí? O sea, ¿qué cosa es lo que me enseñan estos versículos? ¿Qué es lo que pasaba aquí? ¿Por qué los religiosos de la época de Jesús no solo, digamos, no veían, ni oían, ni entendían, ni creían? O sea, ¿qué cosa es lo que estaba pasando aquí? A pesar de que la manifestación era clara, evidente, y otras personas, incluso aquellos considerados rechazados, no, digamos, no merecedores de la gracia de Dios, esas eran las personas que aceptaron, que creyeron, que recibieron a Jesús, ¿no? ¿Qué cosa es lo que estaba pasando aquí y qué es lo que me enseñan estos versículos a mí en esta ocasión, ¿no? Bueno, primeramente, Pedro, yo me pongo en el lugar de ellos. Si nos ponemos a pensar el Evangelio, de lo que nos habla, de lo que nos dice de un Dios que existe en el universo, que creó, que envió a su Hijo a morir por nosotros y que por medio de su muerte nosotros somos perdonados de nuestros pecados, es algo totalmente fuera de este mundo. Y para ellos tenían la profecía, ellos tenían las escrituras, pero en realidad cuando se llegó el tiempo que deberían de ellos confirmar si lo que estaban viendo era lo que ellos leían, no hicieron la conexión, ¿verdad? Y eso nos pasa a nosotros hoy en mismo también. La gente no cree en realidad, porque es algo sobrenatural en realidad. Lo que nosotros predicamos, lo que la Biblia enseña es algo sobrenatural, que no es como, a mí me gusta, como si te pregunto a ti, ¿quieres ice cream de fresa o de esto? Es muy fácil. Pero cuando nos preguntan, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? What do you mean? ¿Verdad? ¿Qué significa eso? ¿Qué dice Margarita? O sea, en realidad lo que estoy tratando de poder entender aquí, digamos, ¿cuál es la razón por la que Jesús, o cuál es la razón que Jesús da para, digamos, mostrar del por qué esta gente no creía ni reconocían a Jesús o a Dios a través de Jesús, ¿no? ¿Qué estaba pasando allí, no? Pues no tenían su espíritu dentro de ellos. Es difícil de comprender. ¿Cómo así? A ver, vamos es que por creo partes. que hasta, si no tienes el espíritu, pues no sabes, perdón. Definitivamente. O sea, realmente no puedes. O sea, el que sabe. Ok. Pero, o sea, el punto. Palabras muy sabias. Sí, ¿verdad? No, claro, por supuesto. Pero en realidad el punto es este. O sea, el punto es de que, digamos, la información teórica que se tenía, ¿no? Que estas personas tenían, el conocimiento, la tradición, los escritos que tenían y todo eso, en el momento de la verdad no les sirvió de nada realmente. Porque cuando llegó al momento en que apareció el Salvador, o sea, no lo reconocieron.
y lo rechazaron. ¿Ok? Esa es la parte fundamental. Ahora, en los versículos allí, Jesús dice, la última frase dice justamente, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. O sea, ustedes no pertenecen realmente a mi grupo. O sea, ¿qué es lo que me quiere decir eso a mí ahora, no? Y lo digo de esta manera, o sea, porque muchas veces lo hemos manifestado en cámara y obviamente, digamos, como un estudio bíblico, esto va dirigido para toda persona de cualquier creencia religiosa, cristiana principalmente, pero nosotros somos adventistas, ¿no? Y en el caso, o sea, de nosotros los adventistas, digamos, buscamos mucho el tema del conocimiento de los escritos, ¿ok? Creo que en cierta medida sí tenemos una posibilidad de recibir mucha información y eso es muy valioso. Pero así como esta gente en la antigüedad tenía tanta información y no le sirvió de nada, o sea, creo que nosotros también podemos correr el riesgo de que esa información al final no nos sirva de nada en la medida en que permita básicamente en que nuestra seguridad se sustente sobre esa base, ¿no? Sobre la base del conocimiento que creemos que tenemos, pero no de la experiencia que vivimos. ¿Ok? Entonces, aquí viene esta parte, ¿no? Entonces, ¿sería correcto confiar, por ejemplo, en la información teórica que he recibido durante la vida y necesito eso realmente para poder reconocer y aceptar a Cristo Jesús en mi vida? ¿O qué cosa, o cómo debería en todo caso reconsiderar esta condición del conocimiento que tengo, ¿no? O sea, ¿de qué manera realmente puedo llegar a reconocer y aceptar al Señor en mi vida? Yo creo, me pongo a pensar, Pedro, que así como tú estás estudiando para doctora, ¿verdad? Y es un estudio primeramente teórico al principio. Y yo creo que en nosotros, en nuestra experiencia cristiana, es lo mismo. Nosotros conocemos, o alguien nos dice de Jesús, o leemos nosotros mismos de las palabras. Pero eso nosotros podemos aprenderla, memorizarla, decir toda la Biblia. Pero si no llegamos a la práctica, entonces vamos a ser como símbolos que, como dice, ¿no? Simplemente no vamos a tener el peso que necesitamos tener. O sea, nosotros debemos de creer, como aprendimos la lección anterior, ¿verdad? Pero necesitamos practicar también lo que nosotros creemos. Ok, ¿verdad? ok. Ahorita estoy haciendo una maestría y esta maestría, uno de los cursos que estoy llevando es la investigación cualitativa. Entonces es muy diferente a la investigación cuantitativa. Yo estoy muy acostumbrada y soy una persona muy cuantitativa. Números. Tantas personas esto, tantas personas lo otro. Es probable que te pongas ropa de manga larga cuando hace sol. Sí, entonces tantas personas son más precavidas porque dijo que sí. Pero luego, o sea, eso no responde todo. Puede que otro momento no se haya puesto ropa de manga larga. ¿Por qué? Porque había humedad y en la humedad no. Entonces son como cositas que tú crees que conoces a alguien porque sabes así como estás, pero no en lo cualitativo es un poco más profundo. No puedes entrevistar a muchas personas y tener muchos datos y no es tan generalizable. O sea, no puedes generalizar tal y tal porque uno entiende el por qué o lo que mueve la razón de tal. Entonces, más que conocer esto, o sea, conocer la nariz de Pedro o que el ojo se ve así, que la ceja la tiene de tal manera, es conocer el carácter. Porque cuando el carácter, o sea, cuando está triste, la ceja cambia. Entonces ya no reconoces la ceja porque tú la conocías así. Entonces, más que nada es conocer el carácter, que es más profundo. Entonces, no me acuerdo aquí iba. Ya me perdí. Hay mucha información detrás de todo eso. No te preocupes, Margarita. A mí también me pasa eso. Me parezco a mi mamá. Sí, no te preocupes. Es demasiada información. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta, o sea,
por qué es de que, o de qué manera realmente llegamos a conocer a alguien, bueno, en este caso a Jesús, conociendo, ¿no?, el carácter. Lo que quería mencionar era, por ejemplo, yo siempre me preguntaba cómo cómo Dios le dijo a Abraham que matara. Y cómo Abraham, siendo su oveja, conocía que era Dios diciéndole eso, a pesar de decirle que mate. Y matar es un mandamiento. Uh-huh. Pero porque conocía el carácter y comprendía la voz. Entonces, hay veces que hay algunas cosas que nos parecen como en contra de lo que nosotros sabemos, pero cuando estamos seguros que conocemos el carácter de Dios, entendemos luego el por qué. Y él estaba seguro, por el carácter de Dios, que algo iba a pasar. Por eso igualmente lo hizo. Porque él conoce el carácter de Dios. Claro. Ahora fíjate, Juan registra las palabras de Jesús en una conversación tenida con los fariseos, justamente señalando el tema de los escritos. Y es muy curioso porque el autor de la lección, con quien, bueno, a veces concuerdo personalmente, a veces discrepo también, menciona el asunto de la autoridad de las escrituras, ¿no? Y es cifra, o sea, señala por lo menos estos versículos, Juan capítulo 5, versículos 39 y 40, que creo que, digamos, reflejan algo más, algo diferente. Yo lo voy a leer aquí para que ustedes también puedan tenerlo presente. Dice, ustedes estudian con cuidado las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que hablan de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida eterna. O sea, en realidad Jesús no está diciendo de que la vida eterna la encontramos en los escritos, sino que la vida eterna la encontramos en Él. Que los escritos en realidad están hablando de Él. Pero el punto no es quedarnos solamente en los escritos, sino poder llegar hasta Él, ¿no? Como estaba mencionando ahorita Margarita, o sea, el asunto de poder llegar a conocer la persona de la que se está hablando allí. Uh-huh. ¿Okay? Que creo que es lo fundamental, o sea, no solamente quedarnos en esta parte de los escritos. Ahora, la pregunta que iba a soltar luego era el asunto de, entonces, pero ¿dónde está la importancia de poder conocer y estudiar los escritos, ¿no? O sea, ¿dónde radica la importancia? ¿Por qué es importante dedicar tiempo y esmero en el estudio de las escrituras? O sea, eso también es muy importante, ¿no? Así que quiero que vayan pensando en esa parte, porque aparte de eso tengo otra pregunta más, y también para nuestros amigos, ¿no? Y es el asunto de que, ¿por qué es que existiendo un solo escrito, que es la Biblia, existen tantas denominaciones religiosas cristianas? ¿Por qué es que existen innumerables de iglesias diferentes con nombres distintos? Si solamente tenemos un solo ser al que decimos que adoramos y creemos en él, y tenemos una sola palabra escrita que rige también eso. O sea, ¿por qué es que existen tantas denominaciones diferentes, ¿no? ¿Ok? Vamos a leer, quiero avanzar con esta parte y quiero leer en el libro de Juan, el capítulo 8, los versículos 18 y 19. Y leo de la versión La Biblia esto. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Definitivamente el tema central de lo que Jesús está mencionando en estos versículos es el asunto del conocimiento, ¿no? Del conocer. Pero no conocer unos escritos, sino de conocer a la persona. ¿Sí? Como estaba mencionando Margarita, ¿no? Conocer el carácter, o sea, conocer el temperamento, saber quién es esa persona. ¿Sí? Ahora, ¿será que nosotros, o sea, como adventistas del séptimo día, como cristianos tal vez, que estamos, digamos, un poco enfocados en tratar de conocer los escritos, en compararlos, en saber qué dicen, interpretarlos, en fin? ¿Será que nos puede estar pasando lo mismo que a estas personas en la antigüedad? Que al final, a pesar de conocer tanto teóricamente, no llegaron a conocer ni a aceptar a la persona que tenían delante de ellos. ¿Nos podrá pasar eso también a nosotros? ¿De qué manera
podemos realmente llegar a conocer a Jesús? Esa es la pregunta del millón. Entonces, bueno, esto de que nos suceda lo mismo tiene que ser de la raíz de por qué estudiamos. O sea, una cosa es que hay que estudiar, sí hay que estudiar, pero ¿por qué hay que estudiar? O sea, no es que hay que estudiar, sino que estudio porque me interesa. Okay. O sea, cuando uno está enamorado, o por ejemplo los que les gusta mucho una BTS, los que les gustan el K-pop. Una sonrisa cómplice aquí, ¿no? Con Margarita. No estoy enamorada. Okay. En este momento no, dice Margarita. Okay. Pero he estado. Okay. Bueno, entonces... Otro momento hablamos de eso, Margarita. Está bien. Cuando uno está enamorada o cuando está obsesionado con un grupo K-pop o un actor o algo así, busca todo lo que les gusta, cuál es su color favorito, qué les gusta comer, dónde van seguido, porque les interesa la persona, quiere saber todo sobre esa persona. Entonces, eso es porque estudiamos, porque estamos enamorados de Jesús, que queremos saber todo y queremos su opinión en todo. O sea, todo lo que hagamos, nos vemos bonita en esto porque te importa la opinión de Jesús, porque es la más importante, el valor de por qué estudiamos. Entonces, es importante estudiar, pero es importante la razón por cual estudiamos o la raíz de eso. Por eso es del espíritu, el espíritu que tenemos al estudiar. Si estamos estudiando para saber más que los demás, o si estamos estudiando para decirle a alguien algo y regañarlo, entonces eso no es el espíritu correcto de estudiar. Y entonces, ¿por qué hay tantas denominaciones? Porque pues cada uno interpreta distinto. Y hay veces que no siempre se interpreta por el amor de conocer a Dios, sino que se interpreta para poder pues encajar con algo personal o con algo que queremos establecer, ¿no? En vez de estudiar con el espíritu de amor y de conocer a Dios. Claro, definitivamente, ¿no? Yo también concuerdo mucho con esta parte, ¿no? O sea, el hecho de, por ejemplo, en el caso de diferentes denominaciones, y creo que es algo que habíamos comentado hace algunas semanas atrás, el asunto de que cuando nosotros procuramos establecer doctrinas, o sea, elaboramos creencias de acuerdo a la interpretación que obtenemos o que, digamos, tenemos de lo que leemos de los escritos, generamos barreras, ¿no? O sea, mi doctrina es lo que yo creo de esto, ¿no? Tú crees otra cosa y entonces empezamos a elaborar barreras. Pero en cambio, cuando levantamos el amor, que es la persona de Jesús, esas barreras empiezan a desaparecer. O sea, ya no hay barreras, ¿no? Y eso es lo fundamental, o sea, esta parte de poder manifestar y entender que en realidad los escritos básicamente dan testimonio de la persona de Jesús. Eso es lo importante, o sea, nuestra interpretación de los escritos en realidad deberían ser tomados a la luz de la persona de Cristo Jesús. Eso es lo fundamental. Y de esa manera no van a existir las diferencias entre una persona que cree o que participa o que es miembro de una denominación y de otra, ¿no? Y en ese caso creo que, o sea, hay situaciones incluso dentro de nuestra congregación con las cuales pienso que deberíamos contrastarlas cada vez más con los escritos, pero como digo, sobre todo a la luz de la persona de Jesús. Y que creo que probablemente haya necesidad en algún momento de poder corregir algunas cosas también, de las cosas que creemos como adventistas incluso, ¿cierto? Sí, Pedro, tienes razón. Sabes, yo trabajo en el hospital y yo a veces admiro las fotos que tienen de Jesús, que tienen uno con una niña que la va a sanar. Uh-huh. No nos podemos guiar por lo que nosotros nos vemos ahí, ¿verdad? Porque para empezar, no es una interpretación correcta de muchas de las fotos que ponen de Jesús, ¿verdad? Ajá. Pero
El carácter en sí lo encontramos en la Escritura. Cuando nosotros no podemos separar, no podemos decir yo conozco a Jesús, pero rechazo las Escrituras. Ajá, claro. ¿Verdad? Tenemos que, si conocemos a Jesús es porque lo hemos conocido a través de los escritos que es la Biblia en sí, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros nos empezamos a enamorar, así como cuando nosotros, como dice Margarita, cuando conocí a mi esposa era todo conocer acerca de ella, uh-huh. Todo lo que le gustaba a ella, a dónde iba y buscamos cualquier razón para pasar tiempos juntos. Y entonces esta relación se fue envolviendo hasta el punto que decimos, ¿sabes? Nos queremos casar. Claro. Pasa exactamente lo mismo, que llegamos a un punto de conocer a Jesús que decimos, yo quiero hacer un pacto con Jesús, y es cuando viene el bautismo, uh-huh. ¿Verdad? Que hacemos un pacto con Él que enfrente de todo el mundo, de todo el público, lo hacemos público porque así debe de ser. Ahí es donde se consuma esa relación espiritual, podemos decir, entre los hombres y Jesús. Claro. ¿Qué dice Margarita? Creo que había unas cosas interesantes que tú querías comentar también, Margarita, ¿no? En este punto, ¿no? En este punto creo que... Había una pregunta de que ¿qué haces cuando estás frente a algo que no va con lo que tú crees? Ajá. Y digamos hay un choque ahí, ¿no? Hay un impacto, ¿no? Uh-huh. Ya. Sí, creo que... me parece que esa pregunta, no sé si la hice al comienzo justamente, o no recuerdo aquí. No la has hecho, en el podcast no la has hecho. No, pero sí, apareció por ahí en alguna parte, no recuerdo dónde estaba esa pregunta. Sí. O sea, claro, cuando por ejemplo, tú tienes una creencia, ¿no? Una creencia determinada, y de repente te encuentras con una situación que de cierta manera contradice o choca con tu creencia, ¿cuál es tu actitud o qué cosa es lo que haces, ¿no? O qué cosa es lo que está pasando allí, ¿no? Ahí es donde iba a compartir mi experiencia. Ajá. Esto es un poquito controversial y todavía es algo en cual estoy luchando. Y creo que la semana pasada hablábamos de dudas y sobre las dudas, lo importante que son. Entonces yo tengo varias dudas. Una es la del ángel Miguel. En esa todavía ando, más o menos. ¿Investigando? Sí. Oh, sí. Sí, más hacia un lado que otro, pero pues estoy investigando y creo que no tengo suficiente información y quizá no la vaya a tener y pues ahí se queda. Uh-huh. Pero otra es sobre el bautismo y tener que, o sea, cuando hacemos votos bautismales, nosotros tenemos que decir que creemos en el linaje de White. Y yo creo en el linaje de White y todo, pero no concuerdo con que tengamos que decir eso en los votos bautismales. Porque pues el bautismo, Jesús no se bautizaba y decía, ay, yo creo en el linaje de White. Entonces no, o sea, eso no es el bautismo. El bautismo es aceptar a Cristo y arrepentirse de los pecados. Entonces, pues porque hay que hacer votos bautismales en primer lugar. Solamente el voto sería, pues yo acepto a Cristo y me arrepiento de mis pecados. Y eso debería ser suficiente. Y entonces eso, ahí, A y B, tampoco creo que la tía Elena, también estudiando la tía y conociéndola, no creo que ella diría, ay, necesitan creer en mí para ser adventistas. Di que crees en mí para... No, o sea, no creo que Elena hubiese dicho eso. Entonces, no es que esté en contra de Elena. O sea, no estoy... yo soy muy apasionada de la salud. Sé muchas cosas de Elena muy bien, todo bien. O sea, creo que casi todo. Solamente es eso. Y por... Claro, claro. Digamos, ubicar... Sí, entonces, ¿qué hago cuando estoy frente a eso? Pues yo no digo, no, ya no soy adventista. O sea, no digo, ya no soy adventista, porque dentro del adventismo está el creer en el sábado. Y yo creo mucho en el sábado y creo que es algo fundamental y muy importante de cómo amar a Dios. Porque si Dios dijo, ámame guardando el sábado, entonces pues yo lo voy a amar como Él quiere que lo ame. Entonces eso es algo que el adventismo tiene y no me voy a quitar de ser adventista, pero tampoco me voy a... tampoco voy a ir al cielo y decir llegué al cielo porque soy adventista, sino que llegué al cielo porque amé a Jesús y más que nada amé a Jesús. Entonces no es mi identidad
la religión ni una creencia fija. Mi identidad Una denominación. Ajá. Mi identidad es quien soy porque Cristo me ama. Claro, claro. Esa parte pienso que es fundamental, ¿no? O sea, y con nuestros amigos también que nos ven, obviamente, poder entender claramente esta parte, ¿no? Y poder notar esto, que en realidad los escritos, la palabra escrita que nosotros recibimos, manifiestan a una persona, que es Cristo Jesús. Y es en Él, en realidad, en quien depositamos nuestra confianza, nuestra creencia, nuestra vida, ¿no? Deberíamos depositar en Él nuestra vida completa, ¿no? Ahora, sí hay situaciones y hay cosas que, pues, obviamente, como lo menciona también Margarita, nosotros entendemos que dentro de las prácticas de nuestra denominación hay algunas cosas que no son precisamente bíblicas. O sea, eso es real. Eso es real, ¿no? O sea, el tema del bautismo, por ejemplo, es un asunto que el bautismo en sí es una muestra, es una manifestación de que yo acepto a Jesús. Y en esta parte tenemos que considerar un elemento adicional, que no solamente es el bautismo por el agua, sino que lo más importante es el bautismo del Espíritu, que te le entrega justamente Cristo Jesús. Él te entrega el bautismo del Espíritu, porque Él es el que bautiza con el Espíritu, eso lo dijo Juan el Bautista. Pero el asunto es de que para que yo pertenezca a una denominación no es que yo tenga que bautizarme. En realidad el bautismo es porque yo estoy aceptando a Jesús, no para pertenecer a una organización religiosa determinada, ¿no? Sí, yo creo que también no es requerimiento, pero tampoco hace mal. Yo lo miro de esta forma, ¿ok? Yo lo veo que y se me hace interesante porque yo creo que yo di los votos un día bautismales y escogí los más largos. Ajá. ¿Ok? En realidad son solo 3. Sí. ¿Ok? Pero mi mentalidad es de que cuando yo menciono un voto bautismal, en realidad no solamente la persona que va a ser bautizada va a pensar en lo que dije, pero los que están escuchando también. O sea, ellos están escuchando y quizá haya personas que se hagan la pregunta, yo nunca había escuchado de quién es el NGY. Yo lo miro de ese punto de que quizá levante alguna curiosidad en poder ellos aprender de, hay tantas que tengo que creer en esto, que tengo que creer en esto otro. Y dice, yo nunca había pensado en eso. De esa manera yo lo veo. ¿Verdad? No que que tiene que ser, pero yo creo que tiene algo de, se puede mirar lo positivo también. No, definitivamente. Y ustedes pueden notar aquí, amigos, de que en realidad, o sea, podemos tener posturas diferentes, cada uno obviamente entiende y ve las cosas de cierta manera, pero lo importante también es notar de que, digamos, esto no tiene por qué impactar en el tema de la confianza en la persona de Jesús. O sea, eso es lo fundamental, ¿ok? Recordaba el asunto de que en los escritos en el Antiguo Testamento aparece la figura de un bautismo, ¿no? Que en realidad los judíos lo utilizaban como una forma de que los gentiles o las personas que no pertenecían al pueblo de Israel puedan ser incorporados al pueblo de Israel. Y entonces ellos mismos se sumergían en el agua o se echaban agua como una muestra de que querían ser limpios y poder pertenecer al pueblo de Dios. Okay. Había esa figura. También creo que va con el tema de la circuncisión. Okay. O sea, tenías que circuncidarte para ser... Exacto. Y después no era necesario circuncidar. Exacto. Pablo justamente manifiesta eso. Ahora, en el caso de esta purificación por el agua, o sea, primero Juan el Bautista empieza a darle una connotación totalmente diferente, o sea, porque él empieza a bautizar, no para pertenecer al pueblo de Israel, porque lo estaba haciendo con personas que eran nacidas judías, o sea, eran personas que pertenecían al pueblo, pero lo estaba haciendo como una manera de poder mostrar o demostración de que aceptaban el reino de Dios y su justicia, o sea, que querían ser limpios de sus pecados. Entonces, eso es lo fundamental. También voy al tema de que las tradiciones son importantes. O sea, en el pueblo judío había muchas tradiciones hermosas, porque cada tradición te recuerda de algo muy bonito.
O sea, de cuando Jesús los libró, la Pascua, o sea, diferentes cosas. Entonces, cuando pasaron por el Mar Rojo, cosas grandes, esas son grandes celebraciones. Entonces, a mí me gustan mucho personalmente los bautismos porque me recuerdan a mi bautismo. Entonces, mi cumpleaños de bautismal. Y recuerdo de pues mi vida, cómo cambió a través de Jesús. Entonces son recordatorios, pero pues es importante no perder el significado de la tradición, porque al final es una tradición para un significado mayor. Entonces tampoco es que si falta la tradición no hay significado, porque el significado está. Claro. Entonces pero sí son muy bonitas las tradiciones en tener orden, en tener pertenencia, en la parte psicológica, todo eso o sea, da como un ciclo, como que da un orden, estructura, que son buenos para crecer. Te permite tener identidad, ¿no? Que es y pertenencia también, que es muy importante. Pienso en niños, cuando hay tradiciones en la casa, crecen como más estables. Claro, entonces es lo mismo en la religión. Cuando crecemos en la religión, crecemos bíblicamente, pues cuando hay tradiciones, estamos más estables. Es como que sabemos, pero pues también no es como que solamente eso. Claro. Y yo creo que en realidad nosotros, como dice, tiramos al bebé con el agua. Cuando nos deshacemos de todas estas tradiciones, de todas estas fiestas que existían. Ajá. Yo creo que es, como dicen, yo estoy totalmente de acuerdo que esto nos haría sentir como que pertenecemos a algo, que somos parte de un grupo, y es por esto, porque estamos recordando algo que sucedió, ¿verdad? Que Dios hizo por su pueblo. Todo eso es maravilloso. Y tristemente, muchas de estas tradiciones se han perdido. Ya. Es cierto. Ahora, con respecto al tema de las profecías del Antiguo Testamento, o sea, ¿qué profecías del Antiguo Testamento recuerdan ustedes? Profecías que anuncian o que anunciaron de Jesús, ¿no? De su venida, de su muerte, de su ministerio, en fin, o sea, ¿qué profecías tal vez importantes o interesantes recuerdan ustedes, ¿no? La lección menciona varias, o sea, pero digamos, alguna profecía en particular, ¿no? O sea, yo recuerdo una en particular y les cuento mucho que la primera vez que yo leí este versículo realmente me conmovió mucho, o sea, me tocó mucho, realmente fue muy impactante para mí, ¿no? Porque me sentí identificado en esta profecía, me sentí identificado en la razón del sacrificio de Jesús, y incluso me vi sintiéndome culpable, digamos, responsable justamente de la manera en cómo Jesús fue sacrificado, fue torturado por mí, ¿no? ¿Ok? Y obviamente me hace ver también el resultado de las consecuencias tan severas, tan dañinas, tan negativas del pecado, ¿no? O sea, de apartarnos del Señor. ¿Ok? No sé si ustedes tienen alguna, si no, voy a leer el versículo. Yo lo que me viene a mi mente, Pedro, es cuando su venida como bebé, nacido de una virgen. Ajá. Eso es lo que a mí me impactó. ¿Cómo es que Dios nos confió a su Hijo de esa forma? ¿Verdad? Y dentro de eso, obviamente, por ejemplo, ahorita que hace referencia a esto, Heriberto, o sea, estos anuncios también son un elemento fundamental para poder entender la divinidad de Jesús. O sea, este anuncio del nacimiento de Jesús, de una mujer virgen, o sea, esta cosa es algo fundamental para poder también comprender y reconocer, sobre todo, la divinidad de Jesús. ¿Ok? Yep. ¿Tienes algo, Margarita? Si no, voy a leer. Quiero leer aquí lo que dice Zacarías, capítulo 13, versículo 6. Leo de la versión Nueva Biblia Viva. Dice, y si alguien le pregunta, entonces, ¿qué significan las cicatrices que tienes en las manos? Él responderá, son heridas que me hicieron mis propios amigos. Esta es una pregunta realmente impactante, y la respuesta es mucho más, es conmovedora, ¿no? O sea, esto me lo hicieron, dicen otras versiones, esto me lo hicieron en casa de mis amigos, ¿no?
Aquí dice esta versión directamente, estas son heridas que me hicieron mis propios amigos. O sea, porque eso es lo que nos considera Jesús, ¿no? Ahora, es interesante poder notar que, por ejemplo, estas heridas, estas marcas de lo que costó rescatarnos, de lo que costó rescatarme a mí, son marcas que el Señor va a llevar permanentemente. Las tiene allí como una muestra de lo que significó rescatarme a mí, rescatarte a ti, rescatarnos a nosotros, ¿sí? Y eso lo va a llevar de forma permanente, va a llevar ahí de forma indeleble el recuerdo de lo que significó realmente ese sacrificio. Pero de manera general, ¿no? O sea, las profecías que anuncian, digamos, al Señor, su venida, su ministerio, su muerte, su resurrección, en fin. ¿Qué importancia tienen esas profecías para ti hoy? Y nuevamente también para nuestros amigos, o sea, que nos siguen. Ustedes también pueden hacer sus comentarios, o sea, dentro de las profecías que existen en el Antiguo Testamento que señalan a Jesús, ¿no? Por ejemplo, hay unas profecías que mencionan que parece que físicamente no era nada atractivo Jesús. O sea, hay por ahí unas, me parece que están en Isaías, que dice, no tenía nada de apariencia atractiva, o sea, no se veía atractivo. Yo no sé si era un tipo feo o no sé qué cosa pasaba, pero aparentemente o físicamente no era atractivo. O sea, eso dice la profecía. Pero hay diversas, ¿no? Diversas profecías. O sea, ¿qué importancia tiene para ti? O sea, esas profecías hoy, ¿no? ¿Qué importancia le encuentras tú a esos anuncios que se dieron desde hace mucho tiempo atrás? ¿Qué importancia le encuentras tú hoy a esos anuncios? ¿Qué importancia tienen esos anuncios para nosotros hoy? Yo creo, Pedro, la pregunta es que él hizo es, ¿quién ustedes creen que soy yo? ¿Verdad? Se lo hizo a los discípulos. Uh-huh. Porque él decía, ¿quién dicen que puede ser este profeta, que puede ser aquel? Pero él ya fue más personal y les dijo, pero ustedes, ¿qué creen? ¿Quién cree que soy yo? Y eso yo me lo hago a mí mismo también. Uh-huh. Y estas profecías es lo que responden. En realidad, es el Hijo de Dios. Eso es lo que refuerza mi fe cada vez que yo veo y leo estas profecías de su divinidad, de que en realidad no hay duda de que Él es el Hijo de Dios. Okay. Me gusta mucho el versículo que compartiste porque siento que refleja o sea, soy muy numérica y visual, como una gráfica, se ve claramente el crecimiento, o sea, se ve así, porque pienso en, por ejemplo, una amiga en que nos llevamos bien mal y siempre que nos juntábamos y conocíamos a otra gente, nos gustaba contar la historia porque pues nos veían bien amigas. Entonces creo que... Pero se llevan mal. No, nos llevábamos muy mal al comienzo, nos odiábamos. Nos conocimos en un trabajo grupal y ella no le gustaba ninguna de mis ideas y yo estaba segura que mis ideas estaban buenas. Hasta que las hice sin que nadie aprobara porque todos estaban en contra de mí y salió muy bien. Eso es muy importante. Bueno, es que era como que a veces pienso en cosas y salen, pero a veces no hacen sentido porque no las expreso. Pero bueno, ella no confiaba en mí y pensaba que lo que yo quería hacer era horrible, entonces a mí me caía mal porque no confiaba en mí y así. Pero luego nos hicimos bien amigas y nos gustaba mucho contar esa historia porque todos como que no se la veían. Entonces creo que, por ejemplo, Jesús dice eso de que mis amigos, como que ya te dice, al solo decir eso, como que ver las heridas y decir mis amigos, como que uno ya se puede imaginar toda la historia de crecimiento que sucedió. Entonces creo que se ve la gráfica. Sí. Es lo que una gráfica de coordenadas ahí. Sí, para los matemáticos. Me llama mucho la atención, Pedro, porque él les llama amigos a los que le crucificaron. Exacto. Y eso se miró en la cruz porque él pidió perdón por ellos mismos y aún mismo después todavía los considera amigos. Claro. Es muy cierto esta parte, Heriberto y Margarita. O sea, como les dije hace un comienzo, yo me sentí identificado con la primera vez que leí este versículo en la razón de esas heridas, ¿no? Uh-huh. O sea, si bien es cierto, otras personas fueron las que crucificaron,
yo entiendo que también de cierta medida, o sea, yo mismo fui un gestor, o sea, participé en que se hicieran estas heridas, ¿no? Pero también al mismo tiempo, o sea, fui la razón para que el Señor se entregara y Él aceptara recibir esto, ¿no? Y que al final también me llame su amigo, de todos modos. O sea, creo que esta condición, digamos, la hace mucho, como le digo, muy impactante. O sea, tiene un sentido muy relevante y quizás, no sé si ustedes la conocían, ustedes conocían esta profecía, o tal vez sí la habían leído otras veces, pero personalmente, o sea, tiene un sentido muy, muy interesante, muy impactante, como les digo. Y reconocer y recordar también que estas marcas van a ser indelebles, o sea, van a permanecer por siempre, como una muestra de lo que significa realmente lo desastroso del pecado, pero como una muestra también de lo que es de inmenso el amor de Dios. Del amor de Dios por sus criaturas, por ti y por nosotros también. ¿Sí? Amén. Creo que llegamos al final de este estudio. Jóvenes, ha sido muy, muy interesante también. Y obviamente, como les digo, en esta plataforma nosotros tratamos de analizar los escritos, lo que leemos, de poderle encontrar siempre un lado aplicable a nuestra vida práctica. A veces tenemos posturas, digamos, un tanto salidas de lo regular que tal vez esperamos siempre escuchar, pero que en cierta medida, o sea, se apuntan, siempre se enfocan en lo más importante, que es poder levantar a la persona de Cristo Jesús. Creo que ese debe ser siempre nuestro interés, ¿no? De levantarlo a Él, de conocerlo a Él, de poder seguirlo a Él, de poder ser cada día más parecidos a Él, ¿no? Y rogarle al Señor que sea su Santo Espíritu quien nos tome control de nosotros cada día, que nos pueda dirigir también. Así es. Nuevamente, otra vez, así que por favor, el momento que ustedes deseen, hagan sus comentarios, pueden mandarnos sus preguntas también, pueden hacer saludos, etcétera. Les agradecemos mucho por poder acompañarnos también y esperamos de que esto también les pueda servir de mucha bendición a ustedes. Terminamos con una oración. Sí. ¿Quieres orar, Gilberto? Claro que sí. Padre nuestro, te damos gracias por el sacrificio que tú hiciste por nosotros y ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu a conocerte más. Y pedimos que esta lección haga un impacto en los oyentes y de que les ayude de alguna forma en su vida espiritual. Ayúdanos a nosotros a continuar con este programa y de hacerlo mejor cada vez, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, Margarita. Sí. Muy bien. Así es. Es que no se escucha mi voz en el micrófono. Yo sé, hemos tenido algunos comentarios y les agradecemos también porque ustedes nos comentan que a veces no se ha escuchado y eso tratamos de mejorar, tratamos de tener un poco de cuidado, sí, por esa parte. Así que estamos comunicándonos siempre. Gracias por ello. Nos vemos la próxima semana, Heriberto. Adiós. Sí, claro que sí. Claro que sí. Muy bien, nos vemos entonces la próxima semana, amigos, ¿sí? Hasta luego.